Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando del primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos que van desde el 1 hasta el 15 ciertamente, pero nosotros vamos a entrar más en estos detalles que van del 11 al 14. Encontramos aquí a un Jonatán con su escudero que atacan a los filisteos. Habíamos dicho ya varias veces en el curso anterior, principalmente cuando hablábamos de que es Jonatán a quien se le está presentando este personaje, hijo de Saúl, pero que después va a perder, de cierta manera, pierde el reino, la monarquía que después quedará en manos de David. Pero como le estábamos diciendo, aquí también se le presenta a un Jonatán que tiene mucho valor. No es que Jonatán simplemente está perdiendo, entre comillas, el reino, está perdiendo la monarquía. Su mismo padre, Saúl, que ya fue dejado de lado por Dios, por otro problema, recuerdan los capítulos anteriores. Hay que volver de nuevo a YouTube, mirar un poco los capítulos anteriores en que Saúl no hace bien su función, no cumple con su función, o peor todavía, desde la monarquía, él está queriendo usurpar nada más y nada menos que el poder sacerdotal y el poder profético, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes de la guerra, antes de la batalla, Saúl, que se encuentra en una situación difícil porque antes de hacer y de presentar batalla y lucha, él quería ofrecer el holocausto, como ciertamente se hacían siempre. Y al no llegar Samuel, él se adelanta. Peueruga tu llega. Se ayapota, se ave ayapota de paí, se ayapota ave de profeta, porque se oí la rey se la manda. Y entonces él mismo ofrece el holocausto, ¿verdad? A Dios. Pero ahí justamente es donde encontramos la dificultad. Esto no se puede, ¿verdad?, aceptar absolutamente como nosotros entendemos dentro de toda la forma de presentación de lo que es la teología del Antiguo Testamento. Siempre el profetismo, siempre el sacerdocio que está por encima de la monarquía. Y entonces aquí nosotros estamos viendo a un Jonatán que va, que lucha, que se empeña. Ahora en este capítulo 14, versículo 13 nos dice: Jonatán trepó, valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero que iba detrás acababa con ellos. Entonces,
esta era una escalada ciertamente difícil. Allí en la descripción se nos decía que era un lugar muy difícil por donde tenían que subir, era un lugar muy difícil por donde tenían que luchar, caminar para ir a enfrentarse con los filisteos, un desfiladero. Y además decía que era un lugar rocoso, un lugar y sin embargo, aquí ya te está diciendo, es un Jonatán que se arriesga, es un Jonatán que se lanza, que al mismo tiempo también él le había dicho a su escudero. Aquí tenemos dos posibilidades. Si ellos nos gritan y nos dicen, nos invitan a subir, esa va a ser una buena señal. Porque upea ñande en guanaje y sejina alleva ñande yajajana. Dios nos está diciendo, venga. Ahora, si nos habla de otra manera, entonces ñaja, no te acuerdas tú. Pero al decirle, ¿verdad? Suban, peyume, pescaña entre las cuevas, como ratas que estaban escondidos, peyugo, a ver la vez no. Y entonces ahí Jonatán dice, esta es la señal que nosotros estábamos esperando. Y en este versículo 13 estábamos diciendo, ¿verdad?, que él subió trepando con sus manos y sus pies. Y detrás de él va también su escudero, el que lo está ayudando y el que le está en todo momento también asistiendo y le está dando, entre comillas, le está dando el ok a la hazaña que él está realizando. Ya habíamos dicho anteriormente que su papá, sin embargo, Saúl, estaba allá sentado en las afueras de Gibeá bajo el granado de Migrón y tenía con él cerca de 600 hombres, o sea, una seguridad total, pero sin embargo con toda esa seguridad de los soldados, de su ejército, sin embargo, va viendo ya apoya lleva. Entonces es una forma también de presentar una crítica muy interesante, ¿verdad? En cuanto que este muchacho, estando solo, solamente con su escudero, es capaz, pero con la fuerza de Dios, la presencia de Dios, la señal de Dios, vencer al enemigo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, como nos enseña. Aquí está el ataque, la hazaña de Jonatán. Y leí fácil página, lleva ñañamindo humillas, esa misma, pero sobre todo, el homo es su pe, el homo que no es su pe, el homo es su pe, ya pues con ambas y con A, ¿verdad? Entonces hablábamos de que hubo pánico en el campamento, por el campo y por toda la gente de esta guarnición. Los filisteos estaban bajo una confusión divina. Están bajo una confusión divina. ¿Por qué nos dice así? Y porque justamente no entendéis, y uno es jovencito, ¿verdad? Jonatán, el hijo del rey. Oye, por una moina, ¿verdad? Y por otra parte está ciertamente que representa al pueblo, que le acompaña al hijo del rey. Y él también va ayudando, porque dice que en cuanto Jonatán los iba tirando, ¿verdad? Los iba golpeando, dice, los iba echando, su escudero que iba detrás acababa con ellos. Es decir, es un trabajo en equipo. El tendotá, el que está al frente, significa que tiene que tener una visión para atacar el mal, una visión para poder vencer todo aquello que nos corrompe, una visión para que podamos luchar contra todo aquello que no nos deja vivir en la integridad de los hijos de Dios. Pero directamente en una concomitancia tenemos que trabajar en equipo, porque dice en cuanto él va luchando, los va venciendo, los va luchando, entonces dice que el pueblo, es decir, el escudero, va acabando totalmente con este malestar, con este mal que está produciendo para la comunidad. Ahora, cuando decimos que los filisteos están bajo esta confusión divina, y en síntesis, el hijo del rey, Jonatán, con una hazaña, con una aventura simplemente que está haciendo, es capaz de vencer. Cierto que desde el versículo 9 nos da ese aspecto teológico muy interesante. Si nos dicen alto ahí, hasta que los alcancemos nos quedaremos en nuestro puesto, sin subir entonces a donde ellos, ¿verdad? O sea que es acuerdo autoreira. Pero las escuelas sapucay no de y entonces dice subiremos porque el Señor los entrega en nuestras manos. Esta será la contraseña. Qué lindo entonces que nosotros podamos entender, que nosotros podamos ver lo que está significando para nosotros esta lucha, lo que significa para nosotros entonces empeñarse, ¿verdad? Empeñarse en la lucha, empeñarse en hacer desaparecer todo aquello que no nos ayuda a trabajar, no nos ayuda a traer un mundo mejor, no nos ayuda a presentar una sociedad que valga la pena, ¿verdad? Jonatán está preocupado. Bueno, y entonces aquí podemos también decir con los mismos filisteos, ¿verdad? Ellos se encuentran, se despiertan esa mañana pensando, porque aquí están apareciendo los israelitas, somos atacados por enemigos en medio de nosotros, somos atacados. Esto es como no dejar tregua, ¿verdad? Esto es como no dejar que el mal comience a avanzar, porque una vez se coñante, ya te cuñas, no, imagina, vamos a esperar que venga, vamos a esperar que venga. Y entonces nosotros ya, como decimos, tarde piñaste. Cuando nosotros queremos reaccionar, ya tarde queremos reaccionar. Pecupi yo ya rabeitema, el cáncer ya se está volviendo metástasis. Y entonces nuestra vida espiritual es así también, ¿verdad?
si no somos nosotros quienes continuamente estamos luchando, estamos atentos contra el mal y le paramos al mal, eso entonces poco a poco va entrando y nos va minando, nos va minando. Dejamos que ese mal tenga su influencia sobre nosotros. Y justamente porque no hemos actuado rápidamente ante ese mal que se nos vino encima. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos encontramos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 23 al 28. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originalmente de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan el Bautista. Bueno, así entonces esta palabra de Dios nos va narrando, nos va diciendo a medida que el Evangelio se va extendiendo de uno a otro, surgen nuevos hombres también. Aquí va a aparecer Apolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se extiende, la palabra de Dios es conocida. Y así entonces cada uno, cada uno oñemoiana, para ser parte, ¿verdad?, de esta fuerza evangelizadora. Personas elegidas por Dios para continuar esta misión. Ñandeya ikuajay shakoan lleva la ñandeña mozarambía, ñandela ñamea, ñandeya jikuaoa, ñamea pe ñandero gapupe, ñandemembu, ñandera jipe, guaraupealo pitatay. Pero esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Dios quiere continuar esta misión. Apolo, con todos sus dones y virtudes, guiados por Áquila y Priscila, se convirtió en un gran misionero que ayudó a consolidar y a hacer crecer nada menos y nada menos que la comunidad de Cristo. Y así entonces, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos anima a fortalecernos, animarnos y dar ese granito de arena que cada uno de nosotros tenemos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Anoche un coche entró a toda velocidad por la Puerta Sant'Anna, uno de los accesos al Vaticano. Aunque el equipo de seguridad le pidió detenerse, dio un gran acelerón e irrumpió en territorio vaticano, saltándose 2 puntos de control de la Guardia Suiza y la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para detener el vehículo, el inspector de la Gendarmería llegó a disparar hacia una de sus ruedas delanteras y acertó en el guardabarros izquierdo. Aún así, el coche siguió avanzando.
Los guardias entonces hicieron sonar todas las alarmas y cerraron el portone de la Tseca, que permite el acceso a la parte posterior de la Basílica de San Pedro, los Jardines Vaticanos y Plaza Santa Marta, donde Francisco tiene su residencia. Finalmente el coche se detuvo en el Cortile di San Damaso, una pequeña plaza peatonal. El conductor bajó por su propio pie y fue detenido por la gendarmería. Era un hombre de unos 40 años, con posibles problemas mentales. Pasó la noche en calabozo y a disposición de los jueces. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, Ave Ñande Ñañe Monguetágina, capítulo 14 del primer libro de Samuel. Los versículos ya finales de toda esta historia interesante del capítulo 14. Pero aquí estamos hablando ya directamente como la consecuencia de todo lo que fue pasando y cómo comenzó a actuar y qué es lo que hizo Jonatán con su escudero. Las consecuencias comienzan diciendo que los centinelas de Saúl son los primeros en darse cuenta. Vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Cómo entonces la multitud se agita. El movimiento, la lucha, peconazo, pereremba, es la bella página. Es un desafío. Cuando uno desafía al mal, queridos amigos, la bella pincha de dulce de leche, desafiar al mal significa hacer una campaña y una guerra mortal, ¿verdad? A todo lo que es egoísmo, a todo lo que es el diabolos, el satán, a todo lo que es el daimón, ¿verdad? Lo que sale desde adentro, en fin. Con ambas terminología importante de ella y con mi hangua, para no dejarnos llevar simplemente por impresiones o por formas de hablar y de decir, ¿verdad? Entonces aquí Saúl se va a enterar. Después de todo esto, Saúl se va a enterar. Y encima está rodeado de 600 de su ejército que lo están cuidando. La multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y eran deshecha. Y era una deshecha verdaderamente para los que estaban ahí, ¿verdad? Para esa primera parte. Mientras los centinelas vigilaban el enorme ejército de los filisteos, el ejército comenzó a deshacerse frente a sus ojos. ¿Cómo es la fuerza de Dios? Vaya va peñan de yara, ñan de putingorojina, vaya va peñan de yara, oino ñan de abuitebe, oino ñan de divia, cato pe y ahí que lleva, topaque, ni que la pesite bebé, ya puitaña ina. Es la fuerza de Dios. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que actúa y hace que el mal desaparezca enseguida. Y así entonces comenzó a deshacerse, ¿verdad?, de ese mal frente a los ojos de los israelitas. Pasen ahora revista. Aquí entonces Saúl da la orden, porque pues llegó a ver, la famosa manifestación y va la página, va la manifestación, va la heisia y va la de. Entonces dicen, pasen ahora revista. Quiero saber qué pasa. ¿A qué se debe esto? Al final de cuentas eso es lo que nos está diciendo. ¿A qué se debe todo esto? Debió Saúl, él debió haber ido a pelear contra los filisteos en ese momento estratégico. En ese momento, ¿verdad? El que el rey tendría que saber con la el rey, ¿verdad? Entonces en ese momento él tendría que estar al frente del ejército. Allí ibe capítulo 14, versículo 2, goñandeña presentamos hoy una vila y situación. Lo llevó a Saúl. Y encima está bajo la sombra, está en la tranquilidad, ¿verdad? Y entonces y los otros que vayan, los otros que actúen, los otros que trabajen, los otros que peleen. Y entre ellos se encuentra nada más y nada menos que su hijo, ¿verdad? Que de cierta manera también dentro, entre comillas, de un nepotismo, sin embargo el hijo sale de esa realidad. Tiene visión, quiere decir que tiene un corazón que está dedicado, abierto al pueblo, a la gente, a las necesidades, ¿verdad?, de humanización del pueblo, de la gente, de cada uno de nosotros. Entonces resultaba inútil en ese momento porque Saúl debió llevar a pelear contra los filisteos en este momento estratégico. Entonces, en vez de eso, parecía más preocupado por estar sabiendo qué clase de batalla, qué clase de pelea ellos estaban haciendo. Aquí entra otro elemento entonces. Ella entonces curejo para ella vi para ella, ahora con tu espada, pum, 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 pum. ¿Con quién te estás peleando? No.
Aquí entonces, viste, por eso que el discernimiento es interesante, ¿verdad? Si vamos a mirar desde este punto de vista. Eres mañar, eres echar, eres ñandúa, llevas a pearire, entonces eres ñemoí. Eres ñemoí, gatos amuay, shandea, veire y putuojanese, de eso que es negativo. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El monograma IHS, que son las 3 primeras letras del nombre de Jesús en griego, y así abreviadas corresponden a Iesus Hominum Salvator, y traducen Jesús Salvador del mundo. Aparecían al término de cada sermón en las paredes, sobre los escudos de los nobles, en las puertas de las iglesias, en los umbrales de las casas y en los edificios públicos. Entonces los enemigos del fogoso predicador franciscano, Bernardino de Siena, lo acusaron ante el Papa de implantar una práctica perniciosa, pues arguían ellos que el pueblo supersticioso usaba ese símbolo como talismán para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. El Papa Martín V lo hizo comparecer en Roma en el año de 1427 y le abrió un juicio en el que fue defendido por el futuro santo Juan de Capistrano, quien demostró la bajeza de las acusaciones, y después de absolverlo, el mismo sumo pontífice lo invitó a predicar en la ciudad eterna y asistía arrobado a sus sermones. Pero es que el amor que a Jesucristo profesaba Fray Bernardino de Siena era tal que deseaba que todos los hombres grabaran en su corazón estas 3 letras, y por eso colocaba el monograma en todas partes y lo repartía en estampitas. Bernardino Albiseschi, nacido el 8 de septiembre de 1380 en Massá, un poblado de la región de Siena, quedó huérfano a los 6 años y fue educado por sus piadosas tías. Mientras estudiaba Derecho Civil y Canónico, formó parte de la Fraternidad de Nuestra Señora, compuesta por jóvenes de su edad, que cuidaban enfermos en el Hospital de Nuestra Señora de la Scala y en las calles. Cuando la peste se abatió sobre Siena, se dedicó con sus compañeros a atender a los enfermos, a enterrar a los muertos, y eso por poco le cuesta la vida al contraer la enfermedad. Pero una vez repuesto, tras varios meses de meditación en el lecho, decidió entrar a la orden de los frailes menores de San Francisco y fue ordenado sacerdote en 1404. Durante 12 años se consagró al silencio, a la oración, al ayuno y a la penitencia, hasta que en unos retiros espirituales, por boca de un novicio, Dios le dio la orden de salir a predicar en Lombardía. Entonces, armado de un pendón con el monograma IHS, Iesus Hominum Salvator, marchó del convento y empezó a subyugar con su palabra de tal forma que las iglesias le quedaban pequeñas y miles de feligreses se reunían en las plazas para escucharlo, y luego regresaban a sus casas con el sagrado monograma que muy pronto se difundió por todo el país. A veces pronunciaba hasta 5 sermones por día. Una vez se quedó disfónico y le pidió a la Virgen, a la que se entregó incondicionalmente y de la que se declaró perdidamente enamorado, le pidió que lo aliviara, y nunca más perdió la potente voz, que antes aumentó y se escuchaba a kilómetros de distancia. La fama de San Bernardino de Siena como predicador y hombre santo se esparció, y por eso el Papa insistió en nombrarlo obispo de Siena, luego de Urbino y por último de Ferrara, y declinó los 3 ofrecimientos porque eso lo maniataba como predicador. No obstante, le cortaron las alas en 1430, cuando fue nombrado vicario general de su orden, la cual recibió con 300 frailes
y al retirarse en 1442 había 4.000 monjes. Entonces, después de retirarse, retomó su ruta con sermones maratónicos de hasta 4 horas. Y la gente volvió a llenar las iglesias, reverdeció la marchitada fe y el símbolo IHS inundó a Europa. Como solo le quedaba Nápoles por visitar, de todo el territorio italiano solamente le faltaba Nápoles, emprendió su viaje peregrino predicando en cada pueblo, pero llegando a Aquila se desmayó. Fue llevado al convento local de la orden, en donde murió el 20 de mayo de 1444. Fue canonizado en 1450, 6 años después de su muerte, por el Papa Nicolás V. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bernardino de Siena que nos enseñe a pregonar la palabra de Dios con convicción y persistencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu
amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos conversando aquí en nuestro estudio bíblico, primer libro de Samuel, capítulo 14, la derrota de los filisteos. Estamos mirando de los versículos 16 hasta el 23. Decíamos que desde los versículos 21 encontramos, dice que los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. En este versículo 21 vemos la esclavitud de un cierto grupo, o mejor dicho, también estos que se vuelven vendepatria, diríamos nosotros hoy con nuestra terminología. Son esclavos porque están respondiendo. ¿A quién responden? Estaban respondiendo a los filisteos. En ese momento en que los filisteos estaban bien, ellos estaban respondiendo directamente a ellos, ¿verdad? Pero ahora cuando ven que hay una confusión entre los mismos filisteos, hay un movimiento entre los mismos filisteos, hay entonces una desorganización entre ellos por la acción de Dios también, ¿verdad? Del terror de Dios y una confusión entre ellos mismos, el camino de liberación. Por lo menos tenemos el primer aspecto positivo. Oye, pues la iba a su misma comunidad, por lo menos con ellos habían subido con los filisteos al campamento y ahora se plegan a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. ¿Y por qué esto? Y porque justamente parece que muchos de los israelitas tenían ese corazón inseguro con respecto a Saúl. Un corazón inseguro. Y entonces en vez de sumar fuerza, en vez de luchar interiormente, en vez de ayudarnos, ¿verdad?, interiormente, tranquilamente traemos también más dificultades, más problemas dentro de esa misma nación, dentro de ese mismo grupo. Y eso hace que una nación después se sienta verdaderamente con las manos atadas. Es lo que tantas veces sucede entre nosotros, lleva. Hago la ñandella en nuestra propia casa y está el enemigo ahí, ¿entendiste? Cuando en tu propia casa está el enemigo, ¿cómo hacer, verdad? Ahí mismo. Otro que te dice, estoy durmiendo con el propio enemigo, de verdad. O sea, quiere decir que son situaciones bastante conflictivas y bastante delicadas. Porque ella en cualquier momento te puede saltar ese enemigo. Eso es lo que le estaba pasando a Israel. Y entonces por eso el accionar, la hazaña aquí de Jonatán tiene un valor infinito, un valor demasiado grande. A pesar de que el otro, el rey en ese momento, el rey Saúl, nos estaba animando. Pues está en el molde, curí, allí y allá. Con ángeles te reaccionado ya la tumulto y coa o consultado Josa, pregunta a través de Agías, a través del efod. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ahí parece que se despierta y dice, bueno, vamos, todos. Entonces tiene que ser la comunidad. Ya, Pauño ni Epa, tenemos que ayudarnos. Y ahí entonces se dan cuenta que hay toda una confusión. Es Dios mismo el que está ayudando. Entre los mismos enemigos hay una confusión que les ayuda a él a cantar. Le ayuda a Israel a cantar victoria contra los filisteos. Y bueno, y así entonces termina esto, Yahvé salvando a Israel aquel día, ¿verdad? Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en la montaña de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Avén. El combate entonces se extendió hacia más allá de Bet-Avén. Entonces termina esta narración invitándonos a entender que cuando nos unimos, ¿verdad? A pesar de que uno pudo estar de un bando del otro bando, a mí otro dato y a mi niña, porque estaban escondidos, ¿verdad? Entonces faltaba, por una parte dijimos ya hace rato, el liderazgo de parte de Saúl. Saúl parece que estaba medio dormidito, ahí gente ya aseguraba. Por otra parte, el que muere el avispero es su hijo, ¿verdad?
incluso no le tiene que avisar a nadie porque no va a encontrar más bien resistencia cuando uno quiere luchar a favor de una liberación, siempre, porque queremos mantenernos en nuestro molde. Pero después, cuando nos damos cuenta que esto da un resultado positivo, pues por lo menos a veces y hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo que era lo de parche, como esclavos directamente de los filisteos. A través de ellos, entonces, los mismos filisteos que están obrando y que están haciendo sus maquinaciones, ¿verdad?, negativas contra Israel. Y otros que directamente se alejan. Pero bueno, ahora por lo menos ante esa fuerza, ese espíritu del Señor, los dos se unen y le dan persecución al mal hasta que desaparezca de la tierra y del suelo de Israel. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Dejamos la bendición del Señor que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.